Básicamente hacemos el último Ateneo justo antes del Congreso de Mar del Plata. Y hoy Paula Soto, la doctora Paula Soto, nos va a hablar de interpretación del VEGIP. Así que vamos a tratar de aprovechar este trámite que nos queda y aprender cosas nuevas. Gracias, Paula. No, no hay por qué. Bueno, buen día. Comparto. Bueno, ahí vamos. Interpretación de VEGIP. Espero que les sea ameno. Ahí me escuchan bien, ¿no? Perfecto, la imagen y a vos el audio, todo 10 puntos. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué nos proponemos hoy? Hablar de los fundamentos teóricos del VEGIP, que básicamente es el reflejo vestíbulo ocular. Hablar de otros estudios que también evalúan la función del sistema vestibular periférico. Hablar de los equipos de VEGIP, que contamos con 2 marcas, ver los trazados de cada una, interpretarlos, la optimización en la realización del estudio para que salga un estudio lindo, legible, que le sea fácil al que lo recibe. Hablar también de los artefactos que pueden aparecer por la técnica, por el paciente, y de los hallazgos en las distintas patologías otoneurológicas y las conclusiones. Bueno, la historia empieza con estos 2 hombres que son, que son Michael Halmagyi y Ian Curtois, que se los considera como los padres de la otoneurología moderna, porque describieron el HIT clínico, el Head Impulse Test. Antes de este artículo de ellos, la única forma de medir, de cuantificar de alguna forma la función del sistema vestibular periférico era con las pruebas calóricas. Y ellos publican este artículo, Clinical Sign of Canal Paresis, en pacientes lo escriben a partir de pacientes con neuritis vestibular, y describen esto que es el HIT, que ya lo vimos, pero bueno, repasando, el paciente mira un punto fijo a la nariz del examinador y le muevo la cabeza rápidamente hacia un costado, rápidamente hacia el otro, y si tiene una hipofunción vestibular, voy a ver una sacada. Y a partir de esa sacada es que yo infiero que hay una alteración en el BOR. ¿Sí? Ellos lo describieron como un test clínico bedside, así como lo hacemos nosotros con los pacientes en el consultorio. Si bien también después fueron pioneros en la descripción de lo que es el VEGIP. ¿Sí? Pero esto, bueno, cambió cómo se venía estudiando el BOR hasta ese momento. Bueno, y acá graficamos esto del HIT, que es lo que describe el artículo. Ahí, que son movimientos rápidos, impulsivos y secos, hacia un lado, hacia el otro, en forma aleatoria. Puede ser, ahí está, la chica está contenta porque está normal, le dio bien. Ahí vemos de nuevo, puede ser del centro a la periferia o de la periferia al centro. Bueno, muy bien. Este es el HIT clínico de Halmagyi y Curtois. Ahora, vamos a ver uno que no le da tan bien. Bueno, en este caso, lo que vamos a ver es que tiene, bueno, además de que veamos en estamo espontáneo, en este caso también, tiene jita derecha, ¿sí? Jita derecha, fallo vestibular derecho. Bueno, y ahora necesitamos hablar de qué es el BOR, ya que toda la clase va a ser de cómo estudiarlo.
¿sí? Sobre todo con aparatología, que es el reflejo vestíbulo-ocular. ¿Sí? Es un reflejo que permite mantener la imagen de un objeto estable en la retina, en la fovea, durante el movimiento de la cabeza. ¿Y por qué es importante? Cuando el BOR no funciona, nos vamos a sentir mareados, nos vamos a sentir inestables con los cambios de la cabeza, porque los ojos no acompañan. De acuerdo al tiempo de evolución que tenga, podemos sentir vértigo. Si está afectado bilateralmente, podemos sentir que, como que todo se mueve para arriba y para abajo, ¿sí? Por eso es importante este reflejo para sentirnos bien. Genera una rotación de los ojos con igual velocidad y amplitud, pero de dirección opuesta a la de la cabeza. Es decir, como vemos, yo no sé si quizá ustedes no ven lo que yo marco, pero bueno, vemos que los conductos semicirculares sensan la rotación de la cabeza y enseguida, rapidísimo, van a inhibir el tono muscular de los músculos oculomotores de un lado y excitar a los del otro, de forma que si yo muevo la cabeza hacia la derecha, instantáneamente, para mantener el objeto, los ojos se mueven hacia el lado contralateral. Es el principal responsable de la estabilidad de la mirada y, por supuesto, requiere la indemnidad de los conductos semicirculares. Seguimos con un poquito de anatomía, es lo último, ya después nos vamos a meter en la evaluación más instrumental. El reflejo vestíbulo ocular son 3 o 4 neuronitas, dependiendo si cuento las interneuronas. Y es uno de los reflejos más rápidos del cuerpo, ¿sí? Son 7 milisegundos. Es decir, que prácticamente al mismo momento que yo comienzo a mover la cabeza y quiero mirar un objeto, los ojos se empiezan a mover al lado contrario, ¿sí? Este reflejo está integrado por los canales semicirculares, los núcleos vestíbulo-oculares, los núcleos oculomotores y los músculos extraoculares, ¿sí? Y la información pasa de uno a otro en 7 milisegundos, es decir, prácticamente al mismo tiempo. Bueno, ahora, ¿cómo se evalúa el BOR o cómo se ha evaluado el BOR a lo largo del tiempo? Robert Barany, que es el que vemos acá, describe en 1914 el test calórico, que es el primer método para medir la función del sistema vestibular periférico. Se llevó un premio Nobel por sus estudios, la Barany Society, que es la organización que reúne a los expertos que todos los años se juntan y determinan por consenso los criterios diagnósticos para las distintas enfermedades otoneurológicas, lleva el nombre gracias a él. Bueno, y nos aporta esta prueba que en definitiva lo que busca es comparar, o sea, tirar agua caliente, agua fría o aire en un oído, en el otro, y comparar las respuestas de ambos, ¿sí? A ver si alguno está funcionando un poquito menos. Suele ser un test no tan bien tolerado, porque como que busca marear. Bueno, en el 88, como dijimos, Halmagyi y Courtois nos hablan del HIT a partir de los pacientes con neuritis vestibular, un estudio muy simple. En el 94 aparece la electrooculografía, y todavía podemos encontrar algunos lugares acá que lo hacen, que consiste en colocar electrodos en los músculos oculomotores y así medir los gradientes de la contracción de los músculos, ¿sí? En vez de hacerlo por video. Y en 2005 se termina de describir el VHIT, que es el método más evaluado actualmente para evaluar la función del sistema vestibular periférico, ¿sí? Y es el mejor tolerado también, que no marea tanto. Bueno, ahora, vemos que hay distintos métodos para evaluar la función vestibular periférica. El test calórico, el clásico,
que evalúa a muy baja frecuencia, el test de rotación de la silla, que evalúa la función en frecuencias bajas, y el VHIT, que evalúa en un rango más amplio de frecuencias entre 1 y 10 Hz. Lo que decimos es que el test calórico y el test de rotación de la silla no son fisiológicos porque en la vida cotidiana, cuando uno va caminando, mira el semáforo, y mira un cartel, y mira la góndola del supermercado, hace movimientos alrededor de los 5 Hz, ¿sí? más rápido. Por eso es que el fisiológico sería el VHIT. De cualquier manera, tenemos que considerar que cuando se trata de estabilizar un objeto en la fobia, no interviene solo el sistema vestibular, ¿sí? En bajas frecuencias interviene mucho la visión en sí, el sistema oculomotor. En frecuencias medias interviene tanto el sistema oculomotor como el sistema vestibular, ¿sí? Y si apagamos la luz, ahí interviene solo el sistema vestibular. Y en altas frecuencias interviene solo el sistema vestibular, que es lo que yo quiero evaluar, ¿sí? Así que el VHIT tendría que hacerse alrededor de los 5 Hz. Bueno, seguimos con el HIT o el Head Impulse Test. Puede realizarse tanto en los planos horizontales, como vimos en el video, como hacemos nosotros en el consultorio, a ojo desnudo, pero también puede evaluarse en los canales verticales, que es más difícil porque al hacerle así al paciente, ¿sí? Es muy probable que en algún momento perdamos la pupila de vista. Entonces, para hacer los canales verticales, se sugiere utilizar un VHIT, ¿sí? Que ahí, como la camarita está todo el tiempo en las gafas, no se pierde la visión, ¿sí? Entonces hago el LARP, que es el left anterior, right posterior. Entonces el paciente mira un punto al frente y yo le sacudo la cabeza así, y el RALP, right anterior, left posterior, también lo mismo, mira el puntito al frente y le sacudo la cabeza sin perder de vista, la pupila. Técnicamente también son más difíciles hacerlos con el VHIT, pero bueno, obviamente en general se informan los 6 canales. Bueno, el estímulo para el HIT es el movimiento pasivo, es decir, el paciente se tiene que relajarse, si está muy duro, tiene que tratar de estar en un estado zen, tranquilo. Son movimientos pasivos e impredecibles de la cabeza en el plano de un par de canales semicirculares, ¿sí? El movimiento, ¿cómo tiene que ser? Pequeña amplitud, ¿sí? Así, cortito, 10 a 20 grados. Alta velocidad, gran aceleración, rápido, y una intensidad fisiológica que dijimos de 5 Hz. Bueno, ahora lo que está acá a la derecha es muy importante porque es en qué consiste la ganancia, ¿no? Porque acá vamos a hablar en las diapos que siguen mucho de ganancia, ganancia, ganancia. Bueno, ¿qué es esto? Es la aceleración ocular sobre la aceleración cefálica. Entonces dijimos que era un reflejo muy rápido, 7 milisegundos, que es prácticamente al mismo tiempo que la cabeza se mueven los ojos. Entonces la ganancia, ¿sí? En el paciente ideal, perfecto, en el prototipo es 1, es decir, que es igual la aceleración ocular que la aceleración cefálica, ¿sí? A medida que sea más rápido el ojo, va a mejorar la ganancia. A medida que el ojo vaya más lento, va a caer la ganancia. Se acepta por consenso que el valor normal es entre 0,8 y 0,2, ¿sí? Que hay que tenerlo presente por si alguna vez viene el VHIT sin la parte del informe, ¿sí? Estos valores van a estar en los grafiquitos, por consenso 0,8 y 1,2 para los laterales. Para los verticales se acepta hasta 0,7. Y también, bueno, no quiero complicarlos, pero puede variar un poquitito este número de acuerdo a la marca de aparato que yo esté usando. Pero por consenso 0,8, 1,2 está muy bien. Bueno,
Acá vemos dos gráficos. Uno que habla de la posición de la cabeza y los ojos en el tiempo, y otro que nos habla de la velocidad de la cabeza y los ojos en el tiempo. Ambos parten del reposo y terminan en la detención de la cabeza. Y puedo ver que a 60 milisegundos, ¿sí? Acá en el de la derecha vemos que se obtiene la máxima velocidad, y a 120 milisegundos se termina el impulso y tenemos la detención de la cabeza. Algo parecido a esto es lo que van a hacer los equipos de Vejit, ¿sí? Para comparar la velocidad de la cabeza con la velocidad del ojo. En algunos vamos a ver que el gráfico de la derecha vemos que la línea punteada está para abajo. Bueno, en algunos se pone sobre la línea negra, ¿sí? Para que la velocidad del ojo quede sobre la velocidad de la cabeza y se pueda comparar mejor. Pero bueno, siempre van a estar estos grafiquitos de fondo. Ahora, cuando hablamos de la velocidad, cuando digo velocidad hablo en el Vejit, ¿sí? Cómo hacer el impulso cefálico en el Vejit para que el aparato lo tome como correcto y lo use para el valor final. Acá pasa que si la velocidad es muy baja, puede no ser fidedigno el estudio. ¿Por qué? Porque puede estar interviniendo el sistema oculomotor y no estar midiendo el sistema vestibular periférico, que es lo que yo me propongo cuando hago el estudio o cuando pido el estudio. Y si lo hago muy rápido, puede ser que esté un poquito más sucio o que aparezcan algunos artefactos que ya vamos a ver. El rango ideal para los canales laterales es entre 150 y 250 grados por segundo. Mientras que para los verticales, que dijimos que eran más difíciles, porque todas las rigideces cervicales también aparecen ahí, nos conformamos, o sea, lo ideal sería 150, nos conformamos con 100 grados por segundo. ¿Sí? Y es importante cuando recibo el estudio ver que las velocidades hayan sido las indicadas, porque si no puedo estar tapando algo. Bueno, y ahora vemos los dos aparatos con los que contamos, que son los dos muy buenos. A la izquierda vemos el de Interacoustic y a la derecha vemos el de Otometrics. En los dos casos las gafas tienen una cámara que va a filmar todo el tiempo el ojo. En uno lo podemos ver acá arriba y en el otro está la cámara en el costadito, que ahí si se fijan bien también se puede ver. Y tiene sensores de movimiento para censar el movimiento de la cabeza anclados a las gafas. Y los gráficos también tienen ciertas sutilezas de diferencia. Por ejemplo, en el de Interacoustic es parecido al gráfico que habíamos visto en el comienzo, ¿sí? En gris clarito vemos el movimiento de la cabeza y en negro vemos el movimiento de los ojos. Bueno, en este caso es un estudio muy, muy lindo, ¿no? Muy sano. Y acá vemos las ganancias, ¿sí? Y la simetría relativa. O sea, vemos que la ganancia fue 1,07. En este caso estamos midiendo los canales laterales y 1,07 supersimétrico. O sea, la simetría es del 0%. En el de Otometrics vemos que lo que hicieron fue encimar, como habíamos visto en la otra diapo, encimaron la curva de los ojos con la curva de la cabeza, ¿sí? Entonces vemos la cabeza en verde y los ojos del lado izquierdo en celeste y del lado derecho en rojo, ¿sí? Y lo mismo vemos las ganancias, ¿sí? Y vemos la asimetría relativa, que hasta 20% está bien, más o menos puede variar entre un estudio y el otro, pero hasta 20% de asimetría entre derecho e izquierdo lo consideramos normal, ¿sí? Son los dos aparatos muy buenos, hacen competencia entre ellos, y acá se ven o sea, uno puede pedir un estudio que venga de cualquiera de los dos. Bueno, ¿qué son las dos cosas que tenemos que ver? Digamos, lo importante del Vejit
es que nos va a hablar de la ganancia, ¿sí? De la ganancia que tiene ese reflejo vestíbulo ocular, y de las sacadas correctivas, ¿sí? Que es como algo, las sacadas correctivas es algo indirecto, que era lo que veíamos en el HIT clínico. Bueno, puede suceder que la ganancia esté baja del reflejo. En ese caso, lo mejor que me puede pasar es tener sacadas correctivas, porque quiere decir que mi sistema nervioso central está compensando, me está queriendo aliviar los síntomas de mareo y está haciendo que el ojito corrija el déficit, ¿sí? Los canales semicirculares no sensan bien el movimiento, la ganancia es baja y el ojito corrige para que yo pueda mantener el objeto fijo en la fobia. Ahora, me puede pasar otra situación, ganancia normal con sacadas correctivas. Bueno, ese estudio también es patológico, y en el peor de los escenarios me puede pasar de tener ganancias bajas sin sacadas correctivas. Y eso sí sería un problema porque quiere decir que no está habiendo ninguna compensación del déficit. Bueno, ahora vamos a ver ganancia y sacadas correctivas más en detalle. Bueno, acá vemos el gráfico de la ganancia, ¿sí? A partir del cual se van a sacar todos los valores. Bien a la izquierda vemos, digamos, la primera montañita, que es el BOR en sí. ¿Sí? Vemos en negro la cabeza, en rojo los ojos, y los ojos no alcanzan o sea, pierden de vista el objeto. No alcanzan a igualar la velocidad de la cabeza. Entonces, como el ojito no se quiere quedar mirando para cualquier lado, en realidad el cerebro no quiere quedarse mirando para cualquier lado, se produce esta sacada correctiva, que es esta espiga alta y flaquita, ¿sí? Para poder seguir mirando. Acá en el círculo, o sea, entonces, en el círculo amarillo vemos la parte del gráfico que permite que el equipo de BEJIT calcule la ganancia. Hasta ahora veníamos con todo sano, ¿no? Ahora incorporamos un gráfico que es patológico. Ahora, cada equipo va a tener una estrategia distinta para calcular esta ganancia. Por ejemplo, el de Otometrics va a medir el área bajo la curva como una integral, ¿sí? Entonces ahí toma el área debajo de la curva del movimiento cefálico y el área debajo de la curva del movimiento del ojo, y con eso calcula una ganancia. En cambio, el de Interacoustic va a medir ganancias a 3 velocidades puntuales, que son 40, 60 y 80 milisegundos, ¿sí? Y bueno, la ganancia, que creo que lo hemos dicho, pero es el valor cuantitativo o sea, de cuánto está funcionando el BOR, ¿sí? Vamos a medir el BOR, pero bueno, no como hacíamos con el HIT, que es afectado. Bueno, acá vamos a cuantificarlo con un número absoluto. Bueno, y acá vemos lo mismo, vamos a ver el tema de las ganancias, pero ya plasmadas en los gráficos que dan los aparatos. Bueno, vemos vemos el de Otometrics. Acá cada puntito es un movimiento cefálico, ¿sí? En rojo a la derecha, en azul a la izquierda. Bueno, en este caso estamos viendo el canal lateral, y acá vemos la ganancia. 0,91, hermoso, y 1. Habíamos dicho que de 0,8 a 1,2 era normal, y una simetría de 9. En este vemos, acá están las ganancias, ¿sí? La asimetría, acá está cada puntito que representa un impulso cefálico, y como habíamos visto, se calcula la ganancia a 40, 60 y 80 milisegundos. Este es un estudio que, como es normal, no tiene sacadas correctivas. Ahora sí,
Hablamos un montón de las sacadas, pero bueno, pueden clasificarse en 3 tipos. Por un lado tenemos las sacadas overt o evidentes, que son las que aparecen con la detención del impulso cefálico, es decir, cuando termina el impulso cefálico y la cabeza se queda quieta. Las sacadas covert o encubiertas, que son las que aparecen durante el impulso cefálico. Y las mixtas, que es cuando tenemos covert, ¿sí?, o evidente, que es el número 1, perdón, overt o evidente, que es el número 1, o covert o encubierta, que es el número 2. El tipo de sacadas nos da mucha información, porque a partir si son overt o covert, podemos imaginarnos, podemos ver el tiempo, asumir el tiempo de evolución que lleva la enfermedad y podemos saber cómo está compensando nuestro paciente. Sí, esto lo vamos a ver más adelante, pero en realidad cuando un paciente compensa bien, se está recuperando, está dejando de estar mareado, yo espero que las overt las vaya cambiando por covert, es decir, que aparezcan más rápido. Bueno, otra cosa que podemos ver en el trazado es el nistagmo espontáneo. No es el estudio ideal, el estudio más claro para ver el nistagmo espontáneo, tenemos la BNG, que se puede ver mucho mejor, pero bueno, es algo que si está, podemos leerlo, ¿sí? Bueno, estas espigas chiquititas en línea punteada es el nistagmo espontáneo. Es la fase rápida del nistagmo espontáneo. Si hacemos el impulso hacia el lado de la lesión, ¿sí?, el nistagmo espontáneo va a aparecer en el mismo sentido que los ojos, ¿sí? Porque si, digamos, sabemos que si la lesión es izquierda, yo voy a tener un nistagmo espontáneo a derecha, y sabemos que si muevo la cabeza a la izquierda, el BOR me va a llevar el ojito a la derecha, así que bueno, va a ser toda a la derecha, va a ser en el mismo sentido que el ojo, el nistagmo espontáneo. A diferencia de las sacadas, puede ocurrir antes del impulso cefálico o después del impulso cefálico, o durante el impulso cefálico también. Ahora, cuando hago el impulso cefálico hacia el lado sano, ¿sí?, el nistagmo va a ser contrario al movimiento del ojo. Bueno, y acá en el gráfico de abajo vemos, bueno, también es un canal lateral, vemos que hay una hipofunción izquierda y que en medio de las sacadas hay algunas más chiquitas, ¿sí?, que en realidad no son sacadas, que son nistagmos espontáneos, ¿sí? Y en el lado sano, que es el derecho, podemos ver mejor todavía el nistagmo espontáneo, el lado contrario de los ojos, ¿sí? Ya típico del fallo vestibular agudo cuando le hago el estudio tempranamente. Bueno, artefactos que puedo ver en el estudio, ¿sí?, que pueden hacer que el estudio no sea fiable o no sea tan limpio y tan prolijo. Lo más importante es que cuando los impulsos están hechos a menos de 100 grados por segundo, no son confiables, porque están hechos muy despacio. Cuando los hago tan despacio, puedo estar ocultando una patología, puede ser que esté funcionando el sistema oculomotor, ¿sí? Así que hay que ver a qué velocidad se hizo el impulso. Cuando el impulso se hace más bien rapidito, a más de 200, 250 grados por segundo, puedo esperar minisacadas, que son movimientos chiquititos del ojo, fisiológicos, que están bien, que igual puedo interpretar el estudio con esas minisacadas, que acá están marcados en Interacústic, ¿sí?, acá que no sé si lo ven, y acá con el círculo amarillo están marcados en el de Otometrics, ¿sí? Son sacaditas que son de 30, no más de 50 grados por segundo, ¿sí?, entre 30 y 50 grados por segundo, son cortitas, yo las veo
veo que son impulsos rápidos, ¿sí? Son impulsos de más de 200. Entonces, bueno, eso está bien, eso es fisiológico, ¿sí? Pero bueno, hay que mirar siempre la velocidad a la que se hizo el impulso cefálico. Muy bien. Y acá tenemos unos artefactos que pueden surgir. Estos son todos estudios que se hicieron en pacientes sanos. A pesar de eso, hay cositas que no salen bien. En general, los artefactos suceden porque la gafa no está bien ajustada. O sea, el paciente se tiene que ir con la gafita marcada en la piel, porque si no, se mueve durante el impulso. Bueno, puede ser porque la gafa está floja, puede ser porque el examinador toca la gafa durante el estudio, puede ser por el ojito del paciente, porque es chiquito, porque tiene el párpado caído, puede ser desprolijo el trazado porque tiene muchas pestañas o porque tiene como muchas bolsas y es difícil abrirle el ojo. Bueno, en el caso A, lo que vemos es que la curva del ojo está un poquito desplazada con respecto a la de la cabeza, ¿sí? Que puede ser porque faltó ajustar un poquito la máscara. Y en esto vemos una falsa hipoganancia, porque está floja o hubo una mala calibración previa a hacer los impulsos. Y acá vemos pestañeos en el C y el D, mini pestañeos más grandes que generan unas pseudo sacadas que no son sacadas, ¿sí? Que en realidad es que el paciente por ahí perdió un poquito la concentración. También entre impulso y impulso hay que dejar al paciente que pestañee y después, bueno, sí, ojos abiertos, que preste atención, porque si no es lógico el pestañeo, ¿sí? Lo mismo pasa acá en el caso de LE, que se tocaron las gafas o el paciente pestañeó. El rebote es algo muy común, que es cuando el impulso no es lo suficientemente seco, es como que tendemos a hacerle así, bueno, y un poquito que rebote. Bueno, tiene que ser lo más seco posible, pero se toma que ese rebote sea menor al 25% digamos, de la ganancia del BOR, y está bien. Bueno, en el caso G tenemos un paciente que se recontra distrajo porque dejó de mirar el punto, miró para cualquier lado. Y el caso H, que es bastante común, que es cuando el ojo no está abierto lo suficiente por alguna de estas cosas que les decía. Pestañea, tiene el ojo chiquito, tiene el párpado un poquito más caído. ¿Sí? Estas son las cositas que pueden aparecer. Son todos estudios de pacientes sanos. Voy a decir que a veces no se puede evitar y hay que tratar de interpretarlo aún con los artefactos. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar del VEGIT en las principales patologías. Una es la neuritis vestibular, o más modernamente, fallo vestibular agudo, que recordemos, que bueno, esto ya lo habló Liudmi, pero es un paciente que viene muy mareado, con vértigo, con un poco de ataxia, con náuseas, se siente mal y tiene nistagmo espontáneo. Bueno, este es entonces un VEGIT que se hace tempranamente y podemos ver que hay una hipofunción o una hipoganancia del canal semicircular lateral derecho y del anterior, ¿sí? Es una neuritis vestibular superior en este caso. Puede ser superior, puede ser inferior, puede ser mixta. Y vemos que tiene un poquito mejor organización de las sacadas en el lateral que en el anterior, ¿sí? Si pueden ver acá en el lateral, es como que ya está tendiendo a tener las covert y las sovert. En cambio, en el lateral son todas sovert, ¿sí? Todavía no se están organizando, ¿sí? Organizarse es bueno, ¿sí? Hace que el paciente se sienta mejor. Y bueno, como habíamos dicho antes, si yo estoy con este síndrome vestibular agudo,
lo mejor que me puede pasar es tener un HIT patológico, ¿sí? Y tener las sacadas de corrección. Con el tiempo, si yo repito el HIT, el B-HIT, perdón, a lo largo de los meses, voy a ir viendo que cada vez las sacadas son menos y se van corriendo hacia la izquierda, es decir, que aparecen más tempranamente, aparecen más rápido, ¿sí? Sobre el impulso cefálico. Y eso hace que el paciente se recupere y se sienta bien en su vida cotidiana, porque recuperar la ganancia en sí es algo que es muy a largo plazo y puede tampoco recuperarse del todo, pero con unas buenas sacadas correctivas el paciente va a andar bien. Bueno, y tenemos la enfermedad de Meniere, que en este caso sí es interesante hablar de las pruebas calóricas. En una etapa temprana, muy temprana, primeros síntomas, lo más común que yo puedo encontrar es pruebas calóricas y B-HIT normal. Cuando ya aparece el hidrops consolidado, ese hidrops que yo puedo ver si hago una rezo con protocolo de hidrops, me va a pasar que voy a ver una disociación, porque voy a tener, o es muy probable que tenga, las pruebas calóricas alteradas, que me dan mal, que me da una hipofunción del lado del Meniere, y un B-HIT normal. Pero esto ¿por qué pasa? No es que el paciente con Meniere tenga una hipofunción del BOR o una hipoganancia. Esto es un efecto que se da por la hidropesía que hay, que genera una convección anómala del estímulo calórico. Pero bueno, no es el BOR, ¿sí? No es que el Meniere no tiene como algo patognomónico la alteración del BOR. En etapas avanzadas podría verse, ¿sí? Podría verse o podrían estar alteradas las dos pruebas o no, ¿sí? Lo que es patognomónico del Meniere es la disociación calórico-B-HIT, ¿sí? B-HIT normal y calóricas alteradas. Bueno, la migraña vestibular tampoco tiene un patrón de B-HIT clásico. Ah, sí, esto es migraña vestibular. No. Este es un estudio hecho en la crisis de migraña. El paciente durante la crisis de mareo, de cefalea, puede tener una hipofunción importante, pero se caracteriza por ser una hipofunción que resuelve en horas, que resuelve cuando resuelve la crisis, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, el B-HIT intercrisis suele ser normal. Puede haber algunos casos, obvio, que esté alterado y que ese paciente merezca hacer rehabilitación vestibular, ¿sí? Pero no es lo típico de la migraña vestibular. La migraña tiene quizá cositas más características en la videonistagmografía, ¿sí? Donde ahí puedo ver nistagmos posicionales, puedo ver nistagmos verticales, puedo ver alteración en las pruebas de seguimiento visual. Bueno, eso con la migraña. Y por último, porque creo que ya estamos en la última diapo, pero no menos importante, es el ACV de fosa posterior, ¿sí? Y ya lo habló Liudmi, pero para repetir un concepto que es clave, ¿sí? En la emergencia, el HIT es la prueba más sensible para la detección del ACV de fosa posterior en pacientes con vértigo agudo continuo. El HIT, el de Halmagyi-Courtois, ¿sí? El HIT que forma parte del HINTS, ¿sí? Y puede hacer diagnóstico de ACV en forma más precisa que una resonancia de cerebro hecha en forma temprana. Es como decíamos antes, si yo estoy recontra mareado, tengo ataxia, lo mejor que me puede pasar es tener un B-HIT patológico, ¿sí? Un B-HIT normal habla de un stroke de cerebelo o de tronco de encéfalo. Y bueno, y tenemos falsos negativos en la resonancia en las primeras horas.
Así que es muy importante hacerlo y estar canchero, y si en vez de un HIT se puede pedir un BHIT en el síndrome vestibular agudo, muchísimo mejor. Atención con nistagmo espontáneo con BHIT o HIT normal. Ojo, infarto de tronco, ¿sí? Entonces, en ese caso, urgente al resonador y todo el protocolo de stroke, ¿sí? Bueno, las conclusiones es que el HIT permite evaluar en forma rápida el BOR a través de la observación de sacadas OBERT, ¿sí? Acordémonos que en el HIT clínico, el de Halmagyi y Courtois, yo voy a evaluar el funcionamiento del BOR en forma indirecta a través de la observación de las sacadas OBERT, ¿sí? OBERT o evidente, ¿sí? Para ver las COBERT necesito el BHIT. El BOR es un reflejo que mantiene la imagen estable en la retina durante los movimientos de cabeza. El BHIT es un sistema de cámaras basado en el HIT. El BHIT permite medir en forma directa y objetiva la función de los 6 canales semicirculares en ambos laberintos, ¿sí? A diferencia con las pruebas calóricas que mencionamos, que solamente evalúan los canales semicirculares horizontales, ¿sí? El horizontal derecho y el horizontal izquierdo. El BHIT evalúa los 6 canales porque evalúa también los verticales. Notar errores técnicos que pueden interferir en la interpretación de resultados, ¿sí? Los artefactos que vimos que pueden producirse. Y avisarle al paciente que esté preparado para impulsos rápidos, cortos, inesperados y secos, ¿sí? O sea, van a ser sacudones intensos. Bueno, y eso es todo. ¿Preguntas? Bueno, espero que no haya sido muy pesado. Paula, buenísimo, no, a ver, muy bien llevado el tema, muy bien aclarada la utilidad de cada uno. ¿Cómo planteás vos el abordaje general del paciente vestibular cuando entra a tu consultorio si vos tenés todo el equipamiento disponible? ¿Sobre qué te apoyas primero? Primero es la anamnesis, porque puede ser un síndrome vestibular agudo, por supuesto, pero también puede ser un síndrome vestibular episódico, porque hay muchos migrañosos que parece que hacen síndrome vestibulares agudos todo el tiempo, porque no me levanté, estoy borracha, estoy... médico y el resto va siendo escalonado, pero es mínimo. Hay alguien que ingresó, ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, no pasa nada. La anamnesis, ¿sí? Si realmente es... Porque el síndrome vestibular agudo es el que pasa por primera vez. A ver si se Perfecto. puede... Ya está, Bueno, ya estamos. Bueno, entonces, primero definir si es un síndrome vestibular agudo o un síndrome vestibular periférico, ¿sí? Con historias de migraña, historias de episodios previos. Y después hacerle, si es un síndrome vestibular agudo, el HINTS, siempre. Si tiene HINTS a un paciente con nistagmo espontáneo, que está mareado, no hacerle las pruebas posicionales, porque a veces pasa que, bueno, no, ya está, si tiene nistagmo espontáneo, vamos por ahí, y nosotros que tenemos la herramienta de hablar con la persona que hace el BHIT y podemos rápidamente confirmarlo, inclusive a la par, que le pido la resonancia, a la par le puedo pedir el BHIT, que va a ser sumamente sensible, porque es recontrasensible el BHIT en las etapas tempranas. Y además de confirmarlo, puedo saber también cómo viene la evolución del paciente, si tiene sacadas cover, si tiene sacadas sober. O sea, la ganancia dijimos que era normal hasta 0,8, pero me puedo encontrar con una ganancia de 0,30, que yo, bueno, ya sé que ese paciente va a tener que hacer rehabilitación vestibular con el servicio de kinesiología, guiado y ayudado.
Así que sí, todo, anamnesis, examen físico, y si tenemos los estudios complementarios, sí, en la primera consulta. Danos, si podés, 3 ejemplos donde vos decís, acá le doy más bolilla al Vegit, acá le doy más bolilla a un test calórico, acá me gustaría tener el sillón rotatorio. Bueno, el sillón rotatorio y las pruebas calóricas son mal tolerados, sobre todo el sillón calórico. Al paciente lo marea, si se lo puedo evitar, se lo evito. Sobre todo si tiene algo de migraña, no lo voy a hacer girar ahí porque lo mato. El estudio más, creo que más Entonces, fidedigno si y lo más puedo evitar, pedido. si lo puedo evitar, entonces vos decís, bueno, pero a este lo tengo que matar. ¿En cuál no dejarías de pedirlo? En el que sospecho un Meniere, le pediría las dos cosas, el Vegit y las calóricas. El Perfecto. Vegit y las calóricas para ver esa disociación. En Y ese ahora sí. seguro. Bien, y ahora seguir para el otro lado como ibas. Bueno, y en el paciente que tiene una inestabilidad crónica, por ejemplo, le pediría el Vegit. A un paciente mayor que se queja de inestabilidad, le pediría una BNG con Vegit. Lo mismo a un migrañoso, también le pediría una BNG con Vegit, porque sé que las calóricas las va a tolerar mal, y bueno, quiero que el paciente vuelva y no que salga corriendo porque se sintió horrible. Y sí, la verdad que es el método más representativo. Las calóricas es el método clásico, no las vamos a dejar, son complementarios. Pero bueno, si tenemos el Vegit al alcance, que es fisiológico, que es un estudio más corto y mejor tolerado, en algunos casos lo elijo, salvo el Meniere. Maravilloso, Paula, y muchísimas una gracias. consulta, las calóricas en el Meniere, ¿vos las harías como diagnóstico y después no se las haces más o controlas también con calóricas la evolución? No. Si yo ya veo la disociación, listo. Después hay otros métodos que no hablé en esta clase, que también te sirven, como el electrocócleo, para monitorear el tratamiento, más o menos. O sea, siempre es mucho por la clínica el Meniere, mucho por la clínica, si se le tapa el oído, si está mareado, pero bueno, si también tenés la estrategia, la posibilidad de pedir un electrocócleo para guiarte en el tratamiento, si estás en dudas de si bajar o no bajar la betahistina, también está bueno apoyarse en eso. Eso es importante porque, como vos decís, es tan mal tolerado el estudio que para no sobreestimular al paciente está bueno tener otras herramientas de seguimiento. Sí. Yo creo que el Meniere una vez, calóricas y Vegit, y si logro lo que yo quiero, que es lo patognomónico, es esa disociación, ya estoy. Genial. Después el Meniere siempre va cambiando y va mutando a lo largo de la vida. Pero bueno, ya está. En algún momento lo fue y ya tiene como ese sello. Perfecto. Y porque yo tengo varios pacientes con Meniere que hacen algún otro componente vestibular que te parece más un BPPV asociado y demás. Ahí te guiarías más con un Vegit en ese caso, como para hacer el diagnóstico diferencial, además de la clínica, obviamente. Un BPPV asociado como un vértigo posicional en la cama, y yo no Sí. descartaría ahí un síndrome de superposición con migraña vestibular, porque en general es la migraña vestibular la que tiene el vértigo posicional. No es que el Meniere no lo pueda tener, pero hay mucha gente que tiene las dos cosas, que quizá el Meniere es su principal patología porque es la que más síntomas le da, pero tiene ahí pesquisar si no tiene algo migrañoso, si no vomitaba cuando era chiquito, o si no tiene mareos así, esos mareos que no son tanto de Meniere, que es, bueno, me levanto algo, agarro algo alto, me agacho, o algún sacudón de la cabeza y me mareo, alguna que otra cefalea, alguna puntadita, las mujeres por ahí que algunas asumen la cefalea como si fuera normal, como sí, yo tengo cefalea, sí, normal, como siempre. Entonces, por eso ahí que te fijarse ayuda más más allá del interrogatorio de la clínica, que te ayuda más como método complementario. En el Meniere. No, cuando tenés una superposición, porque hay mucho de esto en los pacientes con Meniere, que empiezan también a describirte
detalles por ahí de sintomatología, como decís, esto no es propio al Menier. Sí, yo ahí pienso si no tendrá una migraña vestibular. Y sí, también le pido, como habíamos dicho, al Menier siempre calor y Casibegit, y si es migrañoso, bueno, obviamente todo migrañoso tiene que tener una resonancia con contraste y una angioresonancia también. Bueno, y hay otros estudios también, ¿no? Porque si no empiezo a hablar de los BEMP y de todo, siempre hay estudios para pedir, de acuerdo a lo que el paciente vaya contando. Bien, genial. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Mari, para Paula? No, en el chat hay todos agradecimientos. Bueno, Paula, muchísimas gracias por el Ateneo. Buen fin Bueno, de semana a todos y nos estamos viendo la semana que viene para el Ateneo de cierre. La verdad que la compañía este año ha sido espectacular, mucho más impresionante lo que pasa el fin de semana con gente que sigue viendo los Ateneos, pero bueno, muy buena participación de todos. Y después de eso ya nos vemos en Mar del Plata, en el Congreso Aniversario de la FASO, con todos los que puedan ir este año. Así que un abrazo grande, buen fin de semana. bueno, Buen fin gracias. de. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao, hasta luego. Buen fin de.